Cacho Amezcua, Luigi, ¿cómo estás, Luigi? Julio Garza, qué milagro. ¿Qué onda, mi Luigi? ¿Qué onda, Cisne? ¿Cómo estás? Bien, puntuales, ¿eh? Qué bien. Así es. ¿Tú qué tal? ¿Cómo andas? Bien, bien, aquí en casa. Qué bueno. Ahí ya poco a poco la gente se va metiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va de encierro? Pues mucho tiempo en casa y tengo dos chavos, uno de 2 años y uno de 6 meses. Uf, Entonces ya te imaginas cómo está el tema. sí. Duro, pero. Oye, y el calor ya se siente por allá, me imagino, ¿no? Está fuerte, está fuertecito el calor. Y más allá en Veracruz, que ha de haber mucha humedad, ¿no? Sí, no, está fuerte, la verdad que está fuerte. Yo estoy en Córdoba y está muy fuerte. Y en Veracruz sé que está un poquito más. Claro, pues Córdoba. ¿A cuánto estás de la costa? Córdoba, ¿cuánto estará? ¿Como a 3 horas? No, una hora. 1 hora. Muy bien, muy bien. Pues ya ahí poco a poco se va integrando gente que te ha de conocer. Leti Ibáñez, la saludamos. George, ¿quién más? ¿Ya cuánto llevas de casado, mi Luigi? Llevo ya 3 años. 3 años. ¿Y bien? ¿Todavía de luna de miel? Sí, de luna de miel. Sí. Tony Rodríguez, bienvenido. Dante. A esta hora hice una a las 4 de la tarde, no me recuerdo bien, y poco a poco fuimos teniendo gente. Pero ahí vamos, antes de la hora de la comida. Sí, sí. ¿Ya comiste o no? No, todavía no. Sabes que estuve, como también estoy en el TEC de Monterrey, estuve en varios talleres, en varios webinars y varias conferencias, entonces está pesado, está duro estar enfrente de una pantalla por muchas horas, Sí. ¿no? Muy bien, mi Luigi, pues ¿te parece que arranquemos? Dale, dale, adelante. Muy bien, bienvenido a la gente que se metió a este live. El día de hoy tenemos a Luis Díaz Barriga, nuestro capitán Copa Davis del equipo varonil. Y bueno, Luigi ya lo vengo conociendo desde que era junior, ahí cuando eras rival de Bruno Rodríguez. Ahí eras rival duro. Luigi era muy complicado. Y bueno, Luigi, ¿qué podemos decir de ti? Un juvenil destacado en México, de los primeros a nivel nacional, y también tuviste una buena carrera en ITF, tu mejor ranking fue 62, como para meterte a los Grand Slams. ¿Pudiste jugar Grand Slams? Jugué Australian Open, Main Draw, jugué French Open calificación. Muy bien, o sea, digo, ya para estar ahí, es porque el nivel es bueno. Después te nos fuiste a college y jugaste para la Universidad de los Cuernos Largos, la Universidad de Texas en Austin, donde haces finalista bueno, del campeonato por equipos, ¿no? Ahí nos comentaba, estaba Miki en ese equipo también. Y estuvimos juntos 3 años. Yo entré un Tres. año, después entró Miki, entonces 3 años coincidimos ahí en la... Y bueno, dentro de tus, como universitario, aparte de ser finalista de NCAA, fuiste a la Universidad Mundial, donde fuiste medalla de bronce en Belgrado. Y bueno, también después acabas universidad, te metes pro, mejor ranking en singles 461, muy bueno. Y en dobles te metiste 233, ¿no? Creo que también hiciste jugaste muchos con Miki, ¿no? También. Sí. Y bueno, medalla de plata en Juegos Centroamericanos en Puerto Rico. La verdad, muy exitosa tu carrera como jugador. Luigi, ya nos contarás. Y bueno, una de las preguntas ya después de que nos cuentes tus inicios es que si te hubiera gustado llegar más alto y qué pasó. Pero adelante, Luigi, esta es tu casa y gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ti, Rodolfo. Con mucho gusto estamos aquí. Aprovecho para felicitarte por la gran labor que estás haciendo. Con estas charlas de tenis creo que nos tienes a todos muy motivados, todos estamos al pendiente de invitas y estamos viendo las charlas y al mismo tiempo estamos aprendiendo mucho. Entonces, pues muchas felicidades. Y sí, lo que preguntas, definitivamente me hubiera gustado llegar más alto en mi carrera profesional. Siento que pude haber sido de alguna manera
más profesional, pude haber creído más en mí mismo, porque al final sí estuve cerca de poder entrar a los torneos Challenger, de poder mejorar un poquito más mi ranking, pero creo que si hubiera sabido desde un inicio que hubiera estado tan cerca, tal vez hubiera hecho mejor algunas cosas, pero bueno, son cosas que vienen con la experiencia y bueno, ahora lo sé como entrenador y también como directivo y me gusta pasar esas experiencias a los jugadores y compartirlo, ¿verdad? Hablas de que te hubiera gustado más alto, pero te faltó creer en ti. Y creo que ahorita hay muchos jugadores que están en ese, no solo como profesionales, sino como juniors. El creer en ti, pero ¿crees que también te haya faltado un guía? Alguien que hubiera dicho, Luigi, es por acá, tienes el potencial, vamos a hacer esto. Sí, sí, también. Por ejemplo, una de las cosas, bueno, que he pensado mucho ahora que estoy del otro lado y ya no soy jugador, pero sí soy entrenador y también soy directivo, es que durante toda mi carrera, por ejemplo, cuando empecé en el circuito infantil juvenil, pues yo siempre tenía un coach y viajaba con un coach, ¿verdad? Jugué torneos estatales, nacionales, seccionales y los nacionales. Siempre viajaba en la medida de lo posible con un entrenador. Pues jugué los circuitos ITF, jugué también COSAT, COTEC, y en esos torneos también viajé con un entrenador. Entonces, hasta los 17, 18 años estaba viajando con el entrenador y ese entrenador obviamente te sirve para marcarte el ritmo, para ver que estés haciendo lo posible para cumplir tus metas y te da mucho seguimiento, ¿verdad? Te está diciendo, bueno, te está fallando este golpe, hay que mejorarlo de esta manera, hay que ser más agresivo en tu juego, o sea, te da muchos tips. Después me voy a la Universidad de Texas en Austin y ahí no solo tenía un entrenador, tenía 3 entrenadores de tenis, tenía un preparador físico muy bueno, tenía todo un staff de gente, tanto médicos, tanto gente que me ayudaba con la escuela y gente que me ayudaba con la parte tenística y atlética también, que me dio pues mucha estructura y pude mejorar mucho y tener una carrera exitosa en college. Y después, cuando voy al profesionalismo, que es la parte, digamos, que se puede decir que la más importante en la carrera de un tenista, es ahí cuando dejo de viajar con el entrenador. Entonces, bueno, ya invertiste tanto tiempo, tantos años, hiciste tanto esfuerzo por estar a donde pude llegar. Y en la última parte, no sé, porque ya te sientes adulto de alguna manera, eh, también porque no tienes muchos ingresos en la parte de la transición, en jugando futuro, realmente pues no, tus gastos son mayores que tus ingresos, pero dejé de viajar con coach y ahora que ya estoy del otro lado y estoy viendo las cosas de otra manera, me doy cuenta que hubiera viajado con coach. Eso me hubiera ayudado muchísimo a hacer mis procesos mucho más rápido, a continuar con ese seguimiento que me puede dar un entrenador y a poder lograr las metas en conjunto más fácil. Fíjate que coincides mucho con lo que nos decía Bruno Echegaray cuando platicamos con él, que él fue exitoso igual que muchos de ustedes en el ranking ITF, campeón de dobles número uno. Y cuando hace la transición, todo ese proyecto que tenía como juvenil con todo un staff, como tú dices, ¿sí? Se acabó y ahí es donde él sufre, ¿no? Entonces, ahí tú qué crees, que es un tema de hacer las cosas bien o falta de presupuesto o creer en que tienes que invertir más. Yo creo que un poco de todo, ¿verdad? O sea, tenemos que creer en nosotros, tenemos que creer que vamos a pasar el proceso de los futuros, que normalmente debe durar de 2 a 3 años máximo, y va a ser una etapa en donde el jugador todavía tiene que invertir mucho dinero, ¿verdad? Ya sea con ayuda de nuestros papás, ya sea con un patrocinador, o ver la manera en que puedes invertir dinero para pagar un coach, pero haciendo esto vas a poder lograr pasar a la siguiente etapa. Si no lo haces, va a ser mucho más difícil que tú puedas pasar esta etapa y puede que te quedes jugando futuros por muchos años y eso todos sabemos que no es algo muy recomendable y no es bueno para el proceso que tiene un tenista. Entonces sí viene un poco por esa parte que hay que creer en ti mismo y hay que invertirle a tu carrera. También otra cosa es que creo que culturalmente nosotros en México no estamos acostumbrados a viajar entrenador en los futuros. O sea, si hoy en día vamos a Cancún y vemos los futuros que están jugando ya,
son muy pocos los jugadores mexicanos que viajan con un entrenador. Entonces continúa pasando ese tema. Tal vez otros países, por ejemplo, el otro día vi un live de Fabián Lengino, el entrenador argentino, y él comenta un poco sobre lo mismo. Y él dice, para mí, viajar sin entrenador es perder el tiempo. Claro. Y bueno, es un poco más drástico, tal vez no lo comparto al 100%, pero te habla de la importancia que le dan en otros países a viajar con un entrenador y a continuar con ese seguimiento para poder pasar ese proceso, la primer parte de la transición, que son los futuros. Muy bien. Aprovecho esta pausa para saludar ahí a Charlie Palencia que se conectó, Max Canestrari, gran amigo de Italia, esperemos que ya estén mejor las cosas por allá, Carlita González, también le saludamos. Sí, yo lo que veo, Luigi, es también en muchos jugadores, muchos papás, muchos jugadores juniors, y lo comentaba también Santi González y Alan Lemay, es que queremos que nos apoyen, ¿no? Ya tuve un ligero triunfo y a ver quién me va a apoyar. Y no, yo creo que hay que invertir, los papás tienen que hacer sacrificios, hay que tocar puertas por todos lados hasta que consigas esos apoyos para hacer las cosas bien. También tú coincides con lo que Miki Reyes Valero nos habla, que hay que tener un orden. O sea, para llegar a hacer las cosas bien hay que tener un orden, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y es algo que aprendes con la experiencia, pero muchas veces te llega ese aprendizaje a los 24 o 25 años o tal vez más tarde, ¿verdad? Y es una cosa del tenis o un aspecto que los jugadores de tenis tienen que madurar muy rápido para poder ser ordenados desde antes. Claro. Es una de las Sí. ventajas, ¿verdad? Poder viajar con un entrenador, ¿verdad? Sí, y yo, bueno, cuando fue alguna vez entrenador de Bruno, el circuito futuro puede ser también muy, que no te deje salir. Yo veía mucho